¿Sí? ¿Todo bien? Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Em, no se preocupen por esto ahora, van a ver por qué está acá. Eh, bueno, para los que vieron el flyer de hoy, vamos a estar hablando del regalo del servicio. Em, el regalo del servicio. Vamos a ver qué quiere decir eso. A ver qué quiere decir. Em, a lo largo de esta semana estuve meditando bastante sobre este tema, orando al Señor para que Él realmente transmitiera un mensaje a tu vida que te sea de bendición, pero que sea también en base a lo que necesitas estar escuchando en este tiempo. Y lo primero que te quiero decir es que el título de esta prédica es El regalo del servicio, porque servir es un regalo. Así que bueno, esa es toda la prédica. Vamos a ver qué quiere decir esto de que servir es un regalo. En primer lugar, servir es un regalo porque Dios lo que hace es regalarnos la oportunidad de servirlo. Dios nos da la oportunidad de servirlo. Dios tal vez hubiera elegido no hacerlo porque Él no es que necesita que nosotros lo ayudemos. Nosotros tenemos la tendencia a ser autosuficientes en nuestra naturaleza caída. ¿Saben por qué es eso? Porque nuestra naturaleza caída quiere ser como Dios. Queremos ser Dios, pero en nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo que nuestra naturaleza caída quiere. ¿Por qué nuestra naturaleza quiere ser autosuficiente? Porque quiere ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Autosuficiente. Dios es el único que realmente no necesita de nada. Él es. ¿No? Que cuando le dijo a Moisés, Señor, ¿qué les digo? Yo soy. Yo soy. Nada más. No necesito nada más. Soy. Desde el principio hasta el final, ¿no? El alfa y el omega. Si Dios nos regala la oportunidad de servirlo, eso quiere decir que nosotros podemos elegir aceptarlo o rechazarlo. Eso queda en cada uno de nosotros. Es una decisión que tenemos que tomar conscientemente. ¿Sí, Señor, te voy a servir? No, no te voy a servir. A veces lo que nos pasa es que nos quedamos como medio en el medio, ¿no? Como que, bueno, sí, pero eso también es decidir de alguna manera, ¿no? Llega un punto donde hay que como que tomar una determinación. O los voy a servir o no lo voy a servir. Eh, ¿Por qué servir a Dios es un regalo? Porque el Señor nos da un momento en el tiempo para hacer tesoro en los cielos. Es ahora que hacemos el tesoro en los cielos. Cuando estemos en el cielo, estamos en el cielo. No podemos hacer más tesoro. Ya está, se terminó ese tiempo. Le voy a leer una frase que no la escribí yo, pero que está buenísima. Y dice lo siguiente: vamos a tener una eternidad para celebrar nuestras victorias, pero tan solo unas pocas horas para obtenerlas. La eternidad es eterna, es un montón de tiempo. No se puede contabilizar, ¿no? Pero yo me lo imagino como que, bueno, 100 años, y después otros 100, y otros, y después otros 100 más, y 1000. Y bueno, es imposible imaginárselo, ¿no? Porque no sigue con las mismas reglas, pero ustedes entienden. Esta frase la dijo una misionera que se llama Amy Carmichael, y fue misionera en India por más de 50 años. Ella sirvió en India y servía en una especie de hogar a donde rescataban niñas, mujeres, que, bueno, en India en ese momento las vendían como esclavas para que básicamente sirvan en los templos de los ídolos, pero sirvan como prostitutas básicamente. Y ella era parte de un esfuerzo misionero muy importante para rescatarlas de esa vida. Ahora, lo que más me llamó la atención de su vida es que los últimos 20 años de su vida, de ese ministerio de 50, los últimos 20 vivió prácticamente de cama, porque estaba muy enferma. Y no podía hacer el mismo servicio que había venido haciendo todos esos años. Pero, a pesar de eso, ella no se quedó de brazos cruzados. ¿Qué se puso a hacer? Se puso a escribir. No puedo ir a servir activamente, físicamente al lugar, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí todavía tengo para compartir con los demás?
todas las experiencias con las que el Señor me usó en este tiempo, todos los milagros que los veía hacer a Él. Entonces se puso a escribir, y escribió, y escribió, y después escribió un poco más, inspirando la vida de una cantidad muy importante de misioneros en ese país donde hasta el día de hoy India es uno de los países donde menos cristianos hay. Es un porcentaje muy, muy pequeño de personas que conocen a Dios. Y de ese porcentaje pequeño lo más probable es que hayan tenido que ver algo con el ministerio de esta mujer. En esos últimos 20 años de su vida ella escribió más o menos 35 libros. 35 libros, o sea, 2 por año más o menos, para una persona con muchos problemas de salud. Este ejemplo a mí, ¿por qué les estoy dando este ejemplo en particular? Porque siento que a veces caemos en este error, ¿no? Como que, bueno, no puedo hacer eso, entonces no hago nada. ¿Les ha pasado alguna vez? No hace falta que me lo digan, pero digo, piénsenlo para ustedes mismos. Eso no lo puedo hacer, entonces no voy a hacer nada. No se trata de lo que no haces con el tiempo que no tenés, pero con el tiempo que sí tenés. ¿En qué lo invertís? Estoy enferma, no puedo ir a ministrar al templo, pero tengo tiempo para escribir. Entonces voy a escribir con toda la energía que tengo. ¿Se entiende? No se trata de qué es lo que haces. Lo que estás en condiciones de hacer, hacelo con toda tu fuerza, con toda tu energía. No te quedes pensando en, che, qué lástima que no puedo hacer eso, me gustaría hacer eso. No importa. A donde estás, lo que sí podés hacer, ese es el servicio que Dios está demandando de nosotros hoy. Lo que sí podés hacer. ¿Amén? Bueno. ¿Quién da la responsabilidad de servir? Yo creo que esto ustedes me lo van a responder capaz de memoria, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que importa acá. Colosenses 1, 24 25. Colosenses 1, 24 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Acá Pablo nos dice que él fue hecho ministro, y la pregunta que tengo para hacerles a ustedes es si él se autolevantó como ministro. Y Pablo se levantó un día y se hizo un mate y dijo, che, creo que voy a ser ministro. Sí, eso es lo que creo que voy a hacer. ¿Me lo dejás, por favor, el versículo? ¿Dijo eso Pablo? No. Entonces lo levantó el pastor, seguro, fija. ¿Fue el pastor? ¿Lo levantó él? Tampoco. ¿Quién le dio a Pablo la responsabilidad de servir? Dios. Dios le dio a Pablo la responsabilidad de servir. Y en cuanto a esto, quiero hacer una aclaración que me parece importante para hacer, y es que si bien uno responde al llamado de Dios, las autoridades de la iglesia tienen un rol que cumplir en esto. Es importante, y yo no podía parar de pensar en una de las primeras cosas que me enseñaron antes de entrar a enseñar a un aula, y es que la clase no es una democracia. Tampoco es una dictadura, pero no es una democracia. Hay una autoridad muy clara, y es el docente. Y cuando la autoridad no hace lo que tiene que hacer, ¿cuál es el resultado? Díganme ustedes. Desorden, caos. Y en ese desorden y en ese caos, ¿saben lo que pasa? No se cumple el propósito de la clase, que es aprender. No hay aprendizaje. Entonces, el rol de la autoridad es extremadamente importante. La autoridad es algo necesario y algunos creo que se confunden cuando creen que están libres o que pueden estar libres de toda autoridad o que pueden servir afuera de toda autoridad. Eso no es bíblico. Que Pablo haya sido designado por Dios no quería decir que él iba y hacía lo que quería, nunca le preguntaba nada a nadie. Había una comunicación con las autoridades de la iglesia.
Pero en última instancia, el que te llama a servir y el que te da la responsabilidad de servir es Dios. Así que yo no puedo ir a echarle la culpa, el pastor, ¿viste? ¿No? Hay gente que se la agarra con los pastores. No, porque los pastores esto y la iglesia esto. Pero, ¿qué está diciendo acá? ¿Quién te está llamando a servir? Dios te está llamando a servir. Te está regalando la oportunidad de hacer tesoro en los cielos para que vos seas beneficiado. Más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado. No lo estamos haciendo por nada, porque sí, como esclavos que trabajan y no reciben nada a cambio. Bueno, ¿cómo servimos? Colosenses 1, 28, 29. Perdón, me olvidé de algo. Discúlpenme. ¿Cuál es el contexto en el que Pablo sirve? Esto es importante también. ¿A dónde sirve Pablo? Vamos a ver el versículo anterior, por favor, el 24. 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Por quién? En la iglesia servía Pablo. Pablo servía a Dios, pero a través de servir a los hermanos en la iglesia. ¿Quiere decir esto que yo no digo que en mi vida cotidiana yo no sirvo a Dios o que con mi trabajo no puedo honrar a Dios o glorificar a Dios? No, por supuesto que sí. Yo tengo que buscar que toda mi vida glorifique al Señor. Pero acá me parece que es claro que el servicio a Dios es a través de la iglesia. Yo no puedo no aparecer nunca por la iglesia y decir que estoy sirviendo a Dios. Eso tampoco es bíblico. Bien. Bueno, ahora sí. 1:28. Te estoy haciendo trabajar hoy. 1:28. A quien anunciamos, a Cristo, está hablando de Cristo, ¿no? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Según este versículo, ¿quién es el que trabaja y lucha? Pablo. No sé quién lo dijo, pero bien, Pablo. Pablo trabaja y Pablo lucha. ¿Y con qué actitud lo hace? Sí, con ganas, ¿no? Con empeño, ¿no? Le pone garra Pablo. O sea que Pablo servía desde sí mismo entonces, ¿no? Lo quise engañar y no me salió. No, acá dice que trabaja él y que lucha con muchas ganas y con mucho empeño. Pero ¿qué agrega inmediatamente después? Que se apoya en el poder de otro. Que todo ese trabajo y que todo ese esfuerzo que él hacía, y lo hacía, porque Pablo en otro momento detalla todo el esfuerzo que él estaba haciendo, ¿no? Que yo ayuno, me quedo horas y horas orando, sirviendo, trabajando, me esfuerzo muchísimo, pero lo hago apoyándome en el poder de otro. Y yo en este momento, ustedes no, porque bueno, están todos sentados, a mí me toca estar parado acá, estoy usando mis dos piernas para mantenerme de pie, ¿no? Estoy sosteniendo mi propio peso. ¿Qué pasa si yo paso de estar acá a apoyarme así en algo? No me voy a apoyar muy fuerte porque se va a caer y qué lío. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Se distribuye el peso, ¿no? Se distribuye el peso entre, yo y el objeto en el que me estoy apoyando. Y yo creo que a todos nos ha pasado esto. Estuviste todo el día trabajando afuera de tu casa. Caminaste, estuviste andando en bici, estuviste cavando. Yo no, Javi, capaz. Otra persona. Y estuviste dando vueltas. Uno de estos días así de calor, de verano, que no das más, y llegás a tu casa. ¿Qué es lo primero que haces? Te desplomás en el primer sofá que encontrás, ¿no? Buscás algo que te ayude a descansar.
Buscás algo en lo que puedas distribuir un poco ese peso que estás llevando. Y se ve algo como así. No hay más, no puedo más. ¿No? Ese es el sonido exacto que nosotros hacemos cuando encontramos alivio de todo el trabajo que venimos haciendo. Y así se ve un poco cuando vos estás sirviendo con toda tu fuerza, pero te apoyás en Dios. No tenés que llevar todo el peso vos. Te apoyás en otro, distribuís el peso con otro. Eso es muy importante porque a veces uno se confunde y cree, yo tengo que hacer y tengo que dar y todo, como si lo hiciéramos nosotros, desde nosotros mismos y con nuestras propias fuerzas. Y el servicio a Dios no es así, el servicio a Dios es espiritual, o sea que dependemos de Él por completo y sin Él no vamos a poder servir, necesitamos que otro sea el que lleve el peso. Esto quiere decir que yo no puedo servir a Dios si no tengo una relación con Él. No puedo, porque no tengo en quién apoyarme. Nunca voy a poder dar un servicio espiritual. Puedo llegar a dar un servicio religioso. Y puede ser que tal vez a primera vista otros ni siquiera se den cuenta, porque bueno, no, va a la iglesia religiosamente, se usa esa palabra, ¿no? Va religiosamente, como que es una persona cumplidora. Pero no quiere decir que ese servicio sea espiritual, porque para que sea espiritual tiene que nacer de una relación con Dios. Porque todo lo que no nace de la fe, ¿qué dice la Biblia? ¿Que está más o menos? No, que es pecado. Fíjense, no dice, podría estar mejor, un 7, 6, estás ahí, casi que no pasás. No, está totalmente desaprobado. Tiene que nacer de la fe, sí o sí. Es como que no hay medias tintas y no hay grises, ¿no? O sea, o es o no es. Es una cuenta que no termina de cerrar. Es como si este versículo terminara en trabajo, luchando un montón y nada más. Y no dice eso. Dice, yo trabajo y lucho, pero me apoyo en Dios para hacerlo. Me apoyo en el Señor. Siempre. Y hace un rato les decía que servir es un regalo, porque es una oportunidad que Dios nos da para hacer tesoro en los cielos. Pero también es un regalo por otra cosa. Es un regalo porque Dios mismo nos capacita para servirlo. Es un regalo porque nos da la oportunidad y en última instancia nosotros somos beneficiados por eso, pero también es un regalo porque nos capacita para servirlo. O sea que Dios nos da la responsabilidad, la oportunidad, pero también nos da la capacidad para hacerlo. No te dice, bueno, ahora vos sos responsable, andá y hacelo. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Se escuchó un murmullo, pero creo que entendí lo que me quisieron decir. Un favor inmerecido, un regalo inmerecido. O sea, es inmerecido, ¿no? Es una clase de regalo particular, especial, no es cualquier regalo. Pero es un regalo. Es un regalo. Primera de Corintios 15, 9 y 10. Vamos a ver por qué servir es un regalo. Porque yo, está hablando Pablo de vuelta, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Esto es una gran clave, ¿no? Cuando uno ve a un siervo, como que a Pablo no le gustaba que le dijeran que vos sos el apóstol. Sí. Lo hacía, ¿saben cuándo? ¿Sí? El único contexto en el que Pablo se afirmaba y decía, yo soy apóstol elegido, es cuando otro venía a cuestionar su ministerio o su autoridad para con la iglesia. No lo hacía porque él necesitaba establecerse, lo hacía por el bienestar de otros. El único contexto. Si no, siempre lo van a ver que dice cosas como esta. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Qué había sido Pablo antes de convertirse? Había perseguido a la iglesia de Dios. La iglesia donde ahora servía con toda la potencia y con todo el empeño.
Él había sido perseguidor de esa iglesia. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es de vuelta a la misma fórmula. Entiéndame cómo se los quiero decir, ¿no? Yo trabajo, pero no depende de mí. El que me da la capacidad para hacerlo es el Señor. Es el Señor. Entonces, por más que yo haga un montón de cosas, puedo descansar en el fondo. Sé que tengo esa red de seguridad abajo mío, que no depende en última instancia de mí. ¿Amén? Es muy bueno eso. Es muy bueno. Uno puede estar tranquilo en su corazón. Señor, acá está lo mejor, todas mis fuerzas. Bien, eso es todo lo que necesito, esa disposición, nada más. Eso es todo. El resto lo hace la gracia. Por eso es un regalo servir. Pablo está hablando de vuelta acá en estos primeros versículos, en todos los primeros versículos del capítulo 15 en realidad lo habla. Otra vez deja sentada cuál es su responsabilidad en la iglesia, que es básicamente proclamar el mensaje de Jesucristo, ¿no? Él iba, no vengo con nada, decía él, yo vengo a predicar el evangelio de Dios. Esa era su responsabilidad que se le había dado Dios mismo. Esto también quiere decir que uno tiene que tener cuidado de decir todo lo que yo sirvo, che. Mirá todo lo que yo hice por Dios. Es peligroso decir eso, o pensar eso, o considerarlo. Porque mirá todo lo que yo hice. Porque estamos perdiendo de vista, ¿qué cosa? Que el servicio depende de vos. El Señor mismo es el que te capacitó. Aún los talentos y los dones, esas cosas que capaz a uno le salen más naturalmente, aún eso viene de Dios. O sea, ¿de qué nos podemos jactar? Yo digo porque a veces parece que hay personas que se les genera como un resentimiento en la iglesia, porque no, porque yo que trabajé, hice esto y aquello. Pero cuidado, porque tal vez la motivación por la que hiciste todo eso no era la correcta. Porque el servicio se ve en la práctica, en la iglesia para con otros hombres. Lutero tenía una frase buenísima que es: Dios no necesita tus buenas obras, pero el prójimo sí. Entonces, no es que la salvación depende de tus buenas obras y de todo el bien que vos haces, pero sí que esa fe se manifiesta por esas obras. Pero yo no puedo usar eso como una forma de pararme en mi justicia propia, ¿no? Decir, "Buah, todo lo que yo hice por el Señor", porque es la gracia. Yo no me puedo jactar porque es la gracia, es un regalo que Dios me dio. No es mío, digamos, no me pertenece, le pertenece a Él. ¿Qué más dice de la gracia? Volvemos al versículo 10. ¿Qué efecto tuvo la gracia en Pablo? Dice, su gracia no fue en vano. No fue en vano la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Hay como algo escondido atrás de esa afirmación. ¿Qué puede querer decir esto a nosotros? O sea, podemos deducir algo de esa frase. Su gracia no fue en vano para con Pablo. ¿Qué podría ser? ¿Qué? ¿Que por eso estamos acá? ¿Sí? Que él fue agradecido. Sí, tuvo todos esos efectos la gracia de Dios en él. Lo que quiere decir esto es que en Pablo no fue en vano, pero capaz en otra persona sí. Si para Pablo no fue en vano, puede ser una posibilidad que en nuestra vida la gracia haya sido en vano. Si no, Pablo no lo estaría aclarando, no estaría en la Biblia esto. ¿Qué diferencia una gracia derramada en vano de una gracia no derramada en vano? No tengo otra forma de decirlo. ¿Cómo? La respuesta de cada uno, que en la práctica ¿cómo se ve? En el servicio. Es una expresión de eso, nada más. Es una expresión de la gracia haciendo lo que tiene que hacer en tu vida.
Por eso es un regalo. Creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿no? Si esa gracia está siendo en vano para con nosotros o no. Y no te lo digo esto como algo catastrófico, como que, bueno, si hasta acá fue en vano, chao, fuiste. El Señor siempre nos va a dar una nueva oportunidad, pero es importante que nosotros nos demos cuenta que estamos en esa situación, para que hagamos ese cambio, ¿no?, que necesitamos hacer. Y tal vez vos te sentís indigno de servir a Dios. Creo que esa es una situación en la que algunos nos podemos encontrar a veces, ¿no? Como, ¿cómo yo lo voy a servir? Y si este es tu caso, me gustaría que te pongas un poco en el lugar de Pablo y lo intentes pensar desde su punto de vista en ese momento. Él había perseguido a la iglesia. Estaban matando a los cristianos y Pablo decía, sí, muy bien, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que a veces lo leímos ya tantas veces que es como que nos cuesta imaginarnos el peso real de ese momento. Porque si ustedes prestan atención al relato de cuando Pablo se convierte, por más que los cristianos sabían y habían escuchado que Pablo se había convertido, no querían acercarse, ni locos. Tuvo que ir el Señor a decirle específicamente a una persona, che, se convirtió en serio, andá a hablar con él, porque no lo querían ver. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Imagínate que te digan que vino un asesino, no, pero se convirtió, está todo bien. Y no sé, no sé, la pensaría dos veces. Y creo que esto, para los que vieron la película de Pablo, creo que acá varios la han visto, él probablemente tuvo que mirar a la cara, después de convertido, a familiares de personas que él mismo se había encargado de capturar, encerrar y hasta matar. Y por más que ese no hubiera sido el caso, eso siempre iba a pesar en su conciencia, porque él sabía lo que había hecho. Y no lo escondía a él, no es que después de convertido, bueno, ya estaba pasado, pisado. Él decía, no, yo fui perseguidor de la iglesia. Lo reconocía delante de todos. Pero fíjense que Pablo no sirve porque lo motiva la culpa de lo que él había hecho. No es que él dice, yo tengo que intentar como remendar ese error. No, ese error está perdonado, Pablo. Vos fuiste perdonado de todos tus pecados. Fuiste levantado a una vida nueva. ¿Por qué Pablo trata con tanta gracia a los demás? Porque él tenía muy claro lo que había sido perdonado a él. ¿Qué decía Jesús? Al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. O sea que si vos capaz estás en una situación donde te estás viendo a vos mismo por tu vida pasada y sentís como que a mí me va a usar Dios, acordate de esto, del ejemplo de Pablo y de cómo Dios lo usó a pesar de haber tenido ese pasado tan oscuro. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Me encanta ese versículo. Soy lo que soy. A mí me parece que lo que nos quiere decir con esto es, no soy perfecto, no soy el mejor, no soy el más espiritual, no soy el que más ora, no soy el que más hace, no soy el más inteligente, no soy el más capacitado, pero soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y lo que soy, lo entrego todo, lo entrego todo. Me voy a esforzar para que esa gracia que fue derramada sobre mí no haya sido en vano. Y tal vez hoy la pregunta que te surge es si eso puede ser real en vos. Pero real en serio. O sea, esto que vivió Pablo, que he escuchado que otras personas lo han vivido, ¿puede pasar conmigo también? ¿Cómo Dios me puede usar a mí? El otro día con Sofi vimos un documental sobre las profundidades del océano, a donde llega un punto a donde no llega ni la luz del sol. Es una oscuridad completa. Y en esa oscuridad tan densa viven animales que desarrollaron la capacidad de hacer algo que se llama bioluminiscencia. Podrían haber, lo tuve que practicar ese nombre porque le hubieran encontrado un nombre más fácil. Básicamente es estos organismos vivos, no necesariamente peces, sino son organismos que usan el oxígeno del agua para generar luz.
luz propia. Ellos mismos iluminan. No hay luz en el exterior, pero ellos tienen luz propia. Son la luz de ese lugar. Y es muy interesante que nosotros, los seres humanos, no podemos ir ahí bajo ningún punto de vista. Bueno, con un submarino, pero digo, nosotros nadando, ¿no? Moriríamos en un instante, ¿no? La presión es tan fuerte que eso es lo que pasaría. Pero estos organismos tienen una luz propia que no depende del contexto ese en el que viven, ni de las circunstancias. Y me parece una gran ilustración de cómo Dios trae luz a la oscuridad más densa. Dios encuentra el camino de iluminar la oscuridad más profunda. En el lugar más poco hospitalero que te puedas imaginar, el Señor está allí iluminando. Y bíblicamente, ¿quién es la luz de la tierra? La iglesia, nosotros. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Espero que hoy podamos fijar esto como parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Nosotros no tenemos luz. Nosotros somos luz. Nosotros somos la luz del mundo. Tal vez es hora de que dejemos de fijarnos tanto en nosotros mismos y nos fijemos más en lo que Dios dice de nosotros. El Señor dice hoy, vos sos la luz de este mundo, pero yo no tengo la capacidad, yo te capacito. Pero a mí me vas a elegir, a vos. Te voy a dar la oportunidad, te voy a regalar la oportunidad de que hagas tesoro en los cielos. ¿Cómo lo hago, Señor? Serví. No hace falta hacer cosas extraordinarias, es tener la disposición. La disposición. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo te sirvo? Estoy enfermo, no puedo. Te sentás a escribir, le escribís un mensaje a una persona. Estoy a disposición del Señor para que su gracia no sea en vano para conmigo. Creo que este es el mensaje que Dios nos quiere dejar hoy. Dios te regala la oportunidad de servirlo y no solamente te regala la oportunidad, sino que también te regala la fuerza para hacerlo. La capacidad para hacerlo. Es un regalo. No lo mereces. Por eso es gracia. Hay una palabra específica para describir esa situación. El Señor te lo regala. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar. Te invito a que mientras los chicos se dirigen en esta oración puedas meditar en esto que acabas de escuchar y dejes que el Señor te ministre.